Hola a todos, soy Javier Caballero y sí, estamos en la perla del Pacífico, Guayaquil. Cuando se planteó la posibilidad de venir a Ecuador, lo primero que vino a la cabeza fue aprender todo lo posible sobre uno de mis ingredientes favoritos, el cacao. Y por qué no, compartirlo con vosotros. Investigando, dimos con Fernando Crespo, un especialista en cacao con más de 30 años de experiencia en el sector. Fernando también es pionero en la implementación de tecnología de cultivo del cacao en Ecuador y consultor especializado en distintos países. Pero lo que más me llamó la atención es que su hacienda fue pionera en el aprovechamiento 100% de la vaina del cacao, ya que aprovecha su mucílago para elaborar un destilado. ¿No sabes lo que es el mucílago del cacao? Pues acompáñame a Naranjal a conocer a Fernando y todos los secretos del cacao y su producto Solveso. Y ya que estoy aquí, no podía perder la oportunidad de prepararos un cóctel. ¿Os venís? ¿Qué tal, Fernando? Javier, qué gusto. Muchísimas gracias por recibirnos. No, encantado. Un gustazo estar aquí, un honor que me enseñes un poquito del mundito del cacao aquí en Ecuador. Aprovecho también para agradecerte la visita que me hiciste en el stand en España. Pues, y aquí vas a aprender cómo se hace realmente Solveso. Pero hablemos un poquito de cacao, ¿te parece? Vamos, primero la materia prima y después ya vamos al proyecto. Aquí, la verdad es que me sorprende mucho cómo sale directamente el cacao del árbol. Pero pensé que salía pues casi de las hojas, como otro tipo de frutas. No, es súper interesante porque el cacao, todos los frutos salen del tronco, básicamente. Y esta área donde sale la flor se llama cojinete floral. Y el cojinete floral es de por vida. Si tú lo dañas, no vuelve a salir al lado, nada. El que nace el cojinete es el que va a producir toda su vida útil del cacao. Entonces, de flor a cacao terminado, demora, dependiendo de la época del año, ¿verdad? Tenemos dos cosechas fuertes realmente en el cacao, principalmente en el cacao nacional. El CCN51 es mucho más bondadoso, te produce casi todos los meses, te da más flujo. Pero las cosechas fuertes tenemos a medio año y la de Navidad, que se llama. Entonces, todo este proceso, pues, tenemos diferentes edades de mazorcas. Tenemos mazorcas de un mes, mazorcas de mes y medio, 2 meses, hasta llegar a una mazorca de 5 meses. De flor, como yo te decía, hasta que se abra, y mazorca madura, 5 o 6 meses. Claro, pero eso entonces lo que te hace es que la cosecha es muy complicada, porque realmente tienes que ir pasando por el mismo árbol durante mucho tiempo. Un árbol te produce aproximadamente entre 35 y 40 mazorcas, este cacao, este clon, el CCN51, en un año, en 12 meses. Entonces, correcto, tú tienes que, dependiendo los picos de cosecha, tienes que cosechar cada 15 días o todos los meses, pero siempre tienes que volver porque tienes mazorcas de diferentes edades. Entonces, mecanización en el cacao, muy poca. Mecanización realmente muy poca. A la hora de coger. A la hora de cosechar, pues no existe máquina alguna ahorita, hoy por hoy, inventada por un... Que analice, ¿no? El tamaño, el color, la forma. El tamaño, la forma, cortarla, porque si la cortas mal, dañas el cojinete y perdiste el área de producción, lo cual afecta al árbol. Qué bueno, la verdad muy interesante. Y un poco, ¿qué diferencia podríamos encontrar en el cacao de Ecuador? Porque me dices que los de mejor calidad, que tú en esto tampoco crees mucho, ¿no? Que cada uno... Mira, para mí no existe mejor cacao del mundo. A mí lo que existe es diversidad de clones de cacao en el mundo, lo cual nos da perfiles de sabores en el mundo. Perfecto. Y eso es lo que busca un chocolatero. Cada chocolatero busca cacaos de diferentes orígenes para hacer sus blends y hacer su particular chocolate con una característica única de ese chocolatero. Pero hoy por hoy la tendencia de los chocolateros finos está buscando hacer relaciones, hacer joint ventures con productores de cacao de origen. O sea, se vienen de Europa a buscar haciendas, hablar con el hacendado y comprarles directamente el cacao. Porque para mí lo importante en cacao es calidad. Sí, es que yo creo que, bueno, yo estoy un poco más familiarizado al mundo del café y también se está haciendo mucho
directamente lo que llaman el café de especialidad, ¿no? Que se mira mucho todos los procesos, la planta esté bien, el tratado del cacao esté bien y después la manipulación esté bien. Si toda la cadena funciona, el cacao es muy bueno, pero si puedes ser muy buen chocolatero, pero la materia prima es mala, no puedes hacer mucho tampoco. Cacao puede hacer todo el mundo. Acordémonos, o te cuento un poquito, el 60-70% del cacao del mundo se produce en África. Y ese realmente es un cacao que es de relleno. Pero los cacao finos vienen de Ecuador, de Perú, de Colombia, República Dominicana, pues en fin, cada país, Brasil, tiene su particularidad. Ecuador se ha caracterizado por nuestro cacao nacional. Pero lamentablemente, en los años 20 y pico, vino la escoba de la bruja y este cacao tuvo que ser cruzado con un trinitario. Entonces lo que predomina hoy por hoy realmente con sangre nacional es un complejo trinitario nacional que da una particularidad única. El chocolatero lo busca, pero ellos buscan calidad. Entonces realmente hay que preocuparse en los procesos después de cosecharlo. No solo es producir cacao con buena productividad, sino que hacer un trabajo de post cosecha, de fermentación. Lo que nos explicarás un poquito después. Y lo que vamos a ver luego. Y después también la importancia de lo que llaman el terroir, ¿no? Lo que le aporta la tierra y también un poquito qué altura suele estar el cacao donde se maneja más cómodo y cómo le puede llegar a afectar. A ver, cacaos por lo general está a nivel de la costa, o sea, a nivel del mar prácticamente. Pero este cacao en particular, que es el CCN 51, se llama Clon Castro Naranjal Pepa 51, creado por un agrónomo ecuatoriano ambateño, Homero Castro Zurita. Este cacao lo hemos sembrado hasta 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya te puedes imaginar, ese cacao que se da a 1200 es diferente no tiene nada que al ver, cacao del nivel del mar. Por la Pero tierra no quiero distinto, decir que es mejor o peor que el de acá. Es diferente. Entonces esas características es la que buscan los chocolateros hoy por hoy, más una historia atrás. Entonces sí me gustaría mostrarte un poquito cómo es el proceso de abrir la mazorca, lo que encuentras. Ahí está la materia prima de Solveso. Ya tengo ganas de ver y de probar, sí. Pues, en fin, pero vámonos a la cosecha. Venga, vamos para allá. Después pasamos aquí por donde Washington para que veamos el proceso de desvenado y todo, y aquí donde se recoge el jugo y todo. Perfecto, ahora me lo explicas, ¿no? Después de la vuelta. Muchachos, ¿cómo van? ¿Qué tal? Buenas. Mira, Javier, aquí llegamos a un árbol donde podemos encontrar un par de mazorcas ya maduras. Aquí han dejado los muchachos el machete. Entonces, ¿tú cómo la diferencias? Estás viendo la coloración. Ya es un color naranja, rojizo. A las otras que están, le llamamos verde, pero realmente no son verdes, sino que son violetas. Pero entonces tú ya, como la importancia de cortarle y no dañarle el cojinete. Entonces de ahí, ellos son un poco más hábiles. Tenemos que tener cuidado con este. Yo no lo intento, que igual me quito sin dedo, vivo de mis manos. ¿Verdad? Y ahí tenemos ya los granos de cacao. Perfecto. Los granos de cacao, y de aquí sale pues la materia prima para Solveso. Genial. Puedes chupar esta pepa, esto es muy dulce. ¿Y esto qué tendría entonces? ¿5 o 6 meses más o menos lo que hablábamos antes? Tiene 5 o 6 meses, correcto. Correcto. Entonces, ¿qué se usa aquí? En esta hacienda, la hacienda es orgánica todo el cacao, que es una particularidad de esta hacienda. La cáscara se usa para hacer abono orgánico. La placenta, la avena, la que sostiene todos los granitos de cacao, se la usa para alimentación bovina. La pulpa para hacer mermelada, jugo y Solveso. Porque fuiste los primeros, ¿no? En utilizar. Fui el pionero aquí en el Ecuador en la utilización de la pulpa del cacao. Está súper dulce, yo pensé que... no, es súper dulce. Si le mides los brix, este cacao tiene como 18 brix, lo que me da un rendimiento en el mosto cuando se lo pone a fermentar muy alto en grado alcohólico. Por eso es que es muy bueno para el rendimiento en alcohol. Sí, y después, bueno, yo tuve la suerte de probar el Solveso y después sí que se nota un puntito de las notas que se pueden encontrar aquí. Porque bueno, yo había probado antes el destilado y después el cacao, que lo ideal sería haberlo probado al revés. Y ahí te quería enseñar, o sea, la calidad de este cacao es la productividad, es muy alta en producción y tolerante a las enfermedades. Mira esta mazorca aquí, el cacao de esta variedad es tolerante a las enfermedades. Tolerante, no resistente, no existe la palabra resistente en cacao. Es una mentira muy grande si tú dices que es resistente. Es tolerante a las enfermedades. Pero aquí tenemos monilla.
nosotros no queremos que se desarrollen estas esporas blancas. Por cada centímetro cuadrado hay 4 millones de esporas, que esto se riega en la huerta y contamina todo el cacao. Entonces lo que tratamos de evitar es que llegue ese proceso. Entonces, ¿cómo se maneja? Porque la plantación, como te decía, es orgánica, es remoción de frutos enfermos. Eso es todo. Cortas y lo descartas. Y después la misma te generaría uno bueno. Uno bueno, correcto. El tema de que las enfermedades se desarrollan es por la humedad relativa alta aquí en la zona. Entonces tú tienes que jugar en podas del cacao, en manejo de la fertilización, en controles fitosanitarios en el mismo árbol, de remover árboles o mazorcas, afectadas por la enfermedad. Y vemos otra vez que esto no puede ser mecanizado porque tienes que verlo y tienes que quitarlo. O sea, imagínate que tú mecanizas esto, tú lo golpeas y las esporas se dispersan en toda la huerta de cacao. Y hacen una contaminación muy alta. Entonces realmente no es factible. Pues bueno, ¿me enseñas cómo siguiente paso? Sí, vamos a ver el proceso de allá fuera de la salida y de ahí nos vamos a la post cosecha, que es la parte ya final después de la cosecha aquí en el campo. Pues muchas ganas ya de verlo. Vamos. Si no te importa, si me la dejas, voy comiendo. Muchas gracias. Cuidado los árboles nomás. Aquí te voy a explicar un ratito más o menos lo que viste a la entrada, en detalle de lo que es el proceso de cuando llega ya de la huerta. Viene esta mesa de trabajo, que es el protocolo que yo desarrollé, que ayuda a la calidad del cacao y que también para obtener el jugo que yo necesito para hacer el solvezo. Y lo increíble es que mi protocolo para recolectar el jugo causa 3 impactos en el mundo del cacao. El primero, económico, porque ese jugo que tú ves ahí, nadie en el mundo lo aprovechaba. Bueno, igual bebes un poquito, ¿no? Es dulce, pero lo chupabas, pero se regaba y se caía en el piso, como lo ves aquí en algunas partes, viste en unas huertas pequeñas donde pasamos, y eso se convierte en ácido. Entonces es un quemante. Entonces todo lo que está en el entorno donde se riega el jugo muere y no crece en ninguna planta. Entonces al yo decirle al productor recoléctalo, ya ayuda al ambiente, ¿no, verdad? Interesante. Económico, porque de algo que no percibía va a lucrar. Sí, y claro. si lo cuantificamos, es un ahorro de un 30-33% de los costos de la cosecha de cacao de un productor. O sea, es algo importante. Sí, estamos hablando de algo interesante. Porque hay mucho volumen comparado con la mazorca. Y calidad, mejora a la calidad del grano del cacao, porque el exceso de pulpa no deja que sea una fermentación aeróbica, sino se produce láctea. Entonces, esa láctea me daña la calidad del grano en sí de cacao. Entonces, 3 impactos, como te digo. ¿Cuál es la inversión de un pequeño productor? No más allá de $20-30. Nada importante. Pero económicamente para él es muy importante y aporta a la calidad del cacao del Ecuador. Entonces nos beneficiamos todos. No, es mejor, bueno, es importante, ¿no? La sostenibilidad también del sector. Sostenibilidad, amigabilidad con el medio ambiente, en fin. Entonces mira, si vemos aquí de cerca, ahí tú tienes ese jugo. Ese jugo es el que yo recolecto. El 50% de lo que bota una mazorca de cacao se recolecta en el campo. Y el otro 50% en la post cosecha, que ya vamos a ver ahorita que vamos para allá. Pues vamos para allá. Vamos. Pues bueno, ya salimos del campo. ¿Dónde estamos ahora, Fernando? Pues mira, este es el área de post cosecha. Aquí llega todo el cacao del campo, de donde ya se recogió el 50% del jugo, que es el ingrediente para hacer solvezo. Lo que vimos en la mesa. Lo que vimos en la mesa, todo ese escurrido, todo ese jugo se aprovecha, que es la materia prima de solvezo. Perfecto. Entonces, pero el 50% está en el campo y el otro 50% se lo obtiene aquí de la post cosecha. Entonces, el saco que tuviste allá viene y se lo apila aquí. Perfecto. ¿Qué conseguimos con eso? Por la apilación, presión, debajo de este tablero ranurado hay una lámina que recoge todos los jugos. Todo este jugo es dulce. Es lo mismo que chupete allá, pero ya el líquido. Allá lo viste en pulpa, acá ya está licuado. Mucho más, o sea, muy licuado líquido. y más filtradito, ¿no? Filtrado natural se hace, ¿no? Por el saco, te hace como un filtrado. Muy transparente. Entonces tú ves que es un jugo limpio, una buena materia prima para hacer el solvezo. ¿Y eso qué se hace? ¿Qué sería? ¿Por el saco? ¿Que te hace es como por un el saco, filtro? Por la presión, por su propio peso. Por su propio peso, nada más. Y el saco, pues, mismo lo filtra. Y después, ¿qué tendríamos? El jugo iría para un lado y la baba, ¿qué haríamos con ella?
El jugo ya aquí ya se perfecto. recoge y el grano de cacao ya va perdiendo esa pulpa porque ya se hizo líquida. Esa pulpa se hace líquida y ya se recoge acá. Perfecto. Entonces, una vez, 24 horas después, porque ese es el proceso, se lo recoge hoy en la tarde o en la mañana hasta el día siguiente en la mañana. Un poquito menos de 24 horas realmente. Ese jugo... Porque realmente aquí ya estaría fermentando de alguna forma. Desde el momento que se abrió la mazorca ya hay un proceso de fermentación. Y degradación de alguna forma, hay que ser muy efectivo. Muy ágil porque lo que yo quiero controlar es la fermentación del jugo. Y por ende también se va aportando calidad del grano de cacao, que es muy importante para aprovechar todas las bondades que brinda este protocolo. Porque si tenemos la tierra, tenemos todo, pero damos un mal proceso, estamos en la misma. Bueno, después de este escurrido, ¿verdad? Se va al tendal. Entonces te invito para que veas el tendal. Pues venga, vamos a ver. Es donde se da el presecado. Bueno, dame una manito aquí abriendo este tendal. Venga, pues vamos a ver. Voy a cerrar la pena seguro de abrirlo. Como te decía, aquí estamos ya en el área de presecado. ¿En qué consiste? En que el cacao que teníamos allá escurriendo, el mismo grano de los sacos se lo tira aquí al tendal de bambú. Se lo riega como que si se fuese a secar cacao al sol, porque el cacao se seca tal cual lo estás viendo ahorita. Cuando ya termina el proceso de fermentación, que aquí no ha arrancado todavía, se tiende así. Pero el protocolo que nosotros hemos creado es que se preseca para conseguir una temperatura para que arranque la fermentación rápidamente. Porque nosotros queremos temperaturas altas, 50 grados. Dos razones. Una, para que el cotiledón muera el embrión. Y lo segundo, para que el grano se abra, no sé si te diste cuenta, los granos que son unos como ranuras, ahí se desarrollan los aromas. Como estalladito, ¿no? Algo así parecido. Así es. Entonces, ¿en qué consiste? Dejarlo aquí en presecado de un día para otro. En la mañana siguiente vienen los muchachos y lo apilan. Lo hacen una pirámide o lagarto que nosotros llamamos a todo lo largo en el centro de la cama esta. Se lo tapa con hoja de plátano y una lona. Con eso buscamos temperatura. Cada 24 horas, por 3 días, le damos movimiento a la masa. Para que lo de adentro vaya hacia afuera y lo de afuera vaya al centro, para que sea una fermentación uniforme. Homogénea. Si tenemos sol, nos quedamos aquí. Y terminamos el secado ya final del grano, que uno tiene que conseguir que el grano se seque, sea con sol o con aire forzado, caliente, y llegarlo al 7%. Al 7%. Y ahora mismo, humedad. Aquí tiene como 40%. 40%. Entonces esto sería el cacao que ayer estaba ahí. Correcto. Ayer estaba aquí, hoy está aquí, mañana ese estará aquí. Y mañana ese viene aquí. Bueno, perfecto. O en la siguiente cama. Entonces, te voy a mostrar el secado artificial. Perfecto. Porque estos son los mismos tendales para secar cacao al sol. Sí, pero será complicado porque llevamos aquí ni 12 horas y llovió, hizo sol, hizo sombra. Por eso es interesante este tipo de tendales, que tú viste que el techo corre y produzca un efecto invernadero. Entonces, por más lluvia que haya, siempre hay un reflejo solar. Y ese reflejo solar produce un efecto invernadero dentro, temperatura, y me ayuda a secar y me ayuda a subir la temperatura. ¿Y qué nos pasaría si si no se secara demasiado rápido? Si está el cacao húmedo mucho tiempo. Empezaría a coger notas... Claro, se comienza a dañar, se produce un efecto láctico. Y dañamos totalmente la calidad del grano de cacao. Entonces eso no queremos. Por eso es que es muy importante. Si no tenemos sol y tenemos buen cacao, usamos la secadora artificial. ¿Me la enseñas? Te voy a enseñar, vamos. Venga, vamos para allá. Bueno, como te dije, vamos al área de secado artificial, ¿no? Sí, cuando no hay sol. Entonces, aquí tienes un tendal de secado con aire forzado. Esto ya me suena más a lo que estoy acostumbrado, ya está el proceso casi al final, ¿no? Claro, esto es lo que le llega al industrial para hacer ya los chocolates, realmente. Nosotros aquí lo secamos, como te decía, con aire forzado, cuando tenemos días lluviosos, como viste hoy día. No sabes qué puede pasar. Entonces, la idea es bajarlo aquí, pero no lo puedes bajar y secar en un día. Tienes que secarlo en 3 días. ¿En 3 días? En 3 días. El primer día de secado, después de la fermentación, solo le puedes dar 2 horas de aire forzado. Y la temperatura para secarlo no puede subir más allá de 50 grados Celsius. Aire forzado. El aire forzado, porque también te viene de allí ya 50 grados. Correcto. Casi. Entonces, aquí ya le metes aire para ir sacándole la humedad del grano. ¿Por qué razón? Porque el ácido que tiene el grano de cacao adentro no se mueve
sino a través del agua. Y el agua se evapora mucho más rápido que el ácido. Entonces, por eso es que hay que hacerlo lento, para que el medio de transporte para sacar la acidez, lo ácido, lo malo del cacao, sea con el agua. Ajá. Entonces, el primer día 2 horas, después le subes a 4 horas y ya el tercer día le das el toque final a unas 8 horas. Unas 8 horitas. Y ya tendríamos, ¿y qué humedad quedaría al final, más o menos? El grano para exportar, 7%. 7%. Con 7% tú fácilmente lo puedes exportar para Europa. Perfecto. 7.5 para Estados Unidos, pero 7 es para Europa porque el viaje es más largo. ¿Y si en vez de estar aquí hubiera sido natural, cómo haces para las 2 horas de calor? El mismo, el sol mismo, le das un par de horas así mismo de sol, lo vuelves a apilar, lo tapas hasta el día siguiente, porque tú no quieres, vuelvo y te repito, secarlo muy rápido porque quieres sacar la acidez del grano de cacao. Y pues de ahí ya terminamos con el proceso del cacao. Ya lo coge la industria, el chocolatero fino, el pequeño artesano chocolatero que hay muchos. El barman. El barman, ¿por qué no? Claro, así es. Y entonces después ya lo que sería el tostado ya lo decide quien lo quiere... Quien lo quiere utilizar, porque como yo te decía en un momento, para mí, para el final del día, para un buen chocolate, el 60% está en el trabajo post cosecha que tú hagas, la calidad. El 20% está en el tostado, lo que tú acabas de decir, y el otro 20% en el conchado, y eso es para un chocolate. Y de ahí ya vienen todos los secretos de cada chocolatero. Cada uno ya hace su magia. Así es, pero bueno. Pues bueno, Fernando, pues ahora ya que sabemos un poquito esto, pues ya iremos a la destilería, ¿no? A profundizar un poquito más en para Solbeso. Que veas del Solbeso. Perfecto. Pero bueno, vamos. Pues yo me voy a llevar un poquito de esto porque me va a hacer falta para mi cóctel. Dale. Pues antes de entrar con Fernando a meternos en los procesos de elaboración de Solbeso, quiero haceros un pequeño resumen muy por encima de lo que vendría a ser una fermentación, para que después cuando nos metamos con él en todo lo que son las especificaciones de su producto, nos quede un poquito más claro todo. Una definición que me gusta especialmente sobre fermentados vendría a ser la transformación de los alimentos por distintas bacterias y hongos y las enzimas que estas producen. Y aunque en este bloque nos vamos a centrar sobre todo en la fermentación alcohólica, para mí es importante también entender que tradicionalmente la fermentación vendría a ser un método de conservación que utiliza pues, los microbios benignos que tienen las mismas frutas para impedir el crecimiento de otros que van a estropear estas frutas. Y ahora nos vamos a centrar en lo que sería la fermentación alcohólica. Todos sabemos que para fermentar algo necesitamos un producto que sea dulce. Y ahí es donde va a empezar el principio básico. Nosotros tendríamos un ingrediente pues, que tiene que tener azúcares y dentro del mismo líquido pues, vamos a tener distintos hongos y distintas bacterias. Lo que va a hacer son estos hongos y estas bacterias que se van a alimentar de estos azúcares y van a producir CO2, que en un principio pues, no nos interesaría a nosotros a la hora de generar alcohol, va a producir calor, que tampoco nos va a interesar, pero sí que vamos a tener que tener mucho cuidado con él en nuestras fermentaciones, y el alcohol, que sí que es el ingrediente que nosotros vamos a estar buscando. Cuando hablamos de azúcares, lo primero un punto importante que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de azúcar tenemos, porque las levaduras, el único azúcar que es capaz de digerir vendría a ser los azúcares simples. En este caso, que vamos a trabajar en el caso de Solbeso, que vamos a trabajar con el mucílago del cacao, que son azúcares simples, no tendríamos problema. La caña de azúcar no tendríamos problema. Cuando la fermentación más tradicional o más fácil de hacer, que vendría a ser un tepache, que es la cáscara de la piña con agua y azúcar, ahí ya como son azúcares simples, simplemente poner los ingredientes en contacto, va a arrancar la fermentación. Pero vamos a tener otro tipo de productos, como puede ser una cerveza o después con esa cerveza hacer un whisky, que no vamos a tener azúcares simples, sino van a ser complejos. Y estos azúcares lo que vamos a tener es que romper estas cadenas de almidones para poder generar los azúcares simples que nosotros necesitamos para la fermentación. Y en el caso de la cerveza, todo el mundo pues, tiene bastante claro que es un malteado. O sea, nosotros maltearíamos estos cereales
para romper estas cadenas de almidones y tener azúcares simples que ya nuestros hongos y las bacterias van a poder digerir. Pues ahora que ya tenemos un poquito más claro cómo funciona la fermentación, vamos a meternos un poquito más y vamos a empezar a hablar lo que serían las levaduras, que vendrían a ser pues, organismos microscópicos, bueno, un grupo de organismos microscópicos unicelulares. Y aquí ya empezamos a tener dos tipos distintos de fermentaciones. Por una parte, cuando trabajamos con levaduras silvestres, y otras serían pues, cuando ya trabajamos con levaduras seleccionadas. Las levaduras silvestres vendrían a ser pues, las levaduras que hay en el ambiente y sobre todo también las que tienen las mismas frutas. Por ejemplo, en el caso del vino, pues en la cáscara del vino y en las pepitas vamos a tener muchas levaduras. En el caso que ya hablamos antes de los tepaches, en la cáscara de la piña vamos a tener esas levaduras. Y bueno, esas mismas levaduras, al estar en contacto con el azúcar, pues ya va a arrancar esta fermentación y va a empezar a generar pues, el alcohol, y, bueno, el calor y el CO2. Y por otra parte, que es lo que se suele trabajar pues, en la industria para tener mucho más control sobre lo que está pasando en nuestro fermentado, vendría a ser levaduras seleccionadas, que tú ya decides exactamente qué tipo de microorganismos y de bacterias quieres que estén en contacto con el azúcar y que dominen en la fermentación. Pues espero que os haya quedado un poquito claro lo que sería la fermentación alcohólica y ahora ya volvemos con Fernando para que nos explique las especificaciones de la suya. Llegamos a la parte corazón del origen de Solverso, la fermentación. Perfecto. Aquí fermentamos, tenemos 4 tanques, fermentamos, llegan los jugos del campo. Como yo te contaba, la fluctuación de Brix está entre 15 y 18. Entonces hablemos de un promedio de 16. Un poquito lo que probé yo, ¿no? Que probamos antes hace un ratito, estaba en 16, me dijiste tú un poco a ojo. Correcto, pues por ahí andaríamos. 16, 1,18. En todo caso, le ponemos un promedio de 16. Siempre se mide para saber cuánto es el rendimiento que vamos a tener por batch. Perfecto. Una vez aquí puesto ya en los tanques, pues nosotros vimos y analizamos varios cacaos del Ecuador y aislamos una levadura muy especial que es la que mejor se comportaba y servía para la fermentación. Y esa levadura la aislamos, hacemos una madre y la tenemos reproduciendo siempre. Y usamos una que trajimos de Francia para hacer champán. Esas 2 levaduras combinadas son las que activamos aquí en los tanques. Ah, qué bueno. Entonces lo que haríamos sería la mesa que vimos antes, eso que empezaban a coger los jugos. Correcto. Se filtra. Se le pasa por un colador para quitarle alguna basurita que haya caído, algún insecto, lo que sea, para hacer una fermentación limpia. Entonces solo tenemos eso y levaduras, y ya llegamos aquí. Eso, dos tipos de levadura. La aislada nuestra y la de champán. O sea, un perfil que solo podéis tener vosotros. O sea, claro, es muy definido. así es. Entonces, la fermentación, el jugo entra a una temperatura más o menos de 26 grados, que es lo del ambiente que tenemos aquí en el entorno. Sí, perfecto. Una vez que arranca la fermentación, que dura de 2, puede estirarse hasta 3 días, un poquito más. La fermentación la debemos controlar en temperatura, no puede subir más allá de 32 grados, porque si no comienza a matar los sabores. O sea, mucha temperatura, todos los aromas y todo comienza a perderse. Entonces, ¿qué tenemos? Un serpentín y le hacemos correr agua fría para mantener la temperatura por debajo de esos niveles. Entonces, una vez terminada, muerta la fermentación, como puedes ver, este tanque ya está muerto, puedes percibir los aromas, es fuerte el CO2 y todo. Si no lo hubiera burbujear, si hubiéramos llegado uno. Sí, porque yo tengo visto alguna vez que cuando se fermenta lo que te pasa, ¿no? Que parece que está ebulliendo, pero realmente tenemos unas 25 grados, ¿no? Tenemos temperatura muy baja. No hay temperatura alta. Y lo que conseguimos también es ese CO2, tenemos acidez y conseguimos el alcohol, que es lo que queremos, ¿no? Subir el grado de alcohol. Entonces, acabada la fermentación, pues bajamos a lo que es el alambique. Ya te voy a contar un poquito la historia del alambique porque es muy particular también, diseñado para hacer Solverso. Pero antes de bajar me gustaría que me deje el honor del último batch abrir la llave para llenar el tanque. Perfecto, pues entonces lo abrimos y lo acompañamos, ¿no? Vamos, cuídate. Pues antes de seguir con Fernando, como hicimos antes con el tema de la fermentación, os voy a explicar los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender una destilación.
Que me disculpen los técnicos de destilación, pero para poder explicar algo tan complejo como es la destilación en tan poquito tiempo, pues seguramente toque pues, puntos importantes un poquito por encima. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de destilación es que cuando destilamos no generamos alcohol. Lo que vamos a hacer es concentrarlo. Y obviamente para poder concentrar un alcohol, primero tenemos que haberlo creado. Entonces para mí básicamente un destilado vendría a ser una esencia que hemos sacado de un fermentado. De ahí la importancia que va a tener también la fermentación previa a la hora de destilar. Pues ahora que ya sabemos un poquito lo que es un destilado, vamos a empezar a hablar de los métodos de destilación y lo que nos vamos a ir encontrando cuando tenemos distintos sistemas. Para explicar el concepto vamos a hacerlo con un alambique que todos tenemos en la cabeza, que es el alambique pues, el clásico. Y después ya a partir de este vamos a ir poniéndole distintos factores. Lo primero que tendríamos sería pues, la caldera, después tendríamos un capitel y después bueno, lo que sería el cuello de cisne y después este cuello de cisne acabaría en un serpentín que va a ser lo que condense esos distintos vapores y por aquí ya tendríamos el destilado. Vamos a tener que tener en cuenta cómo vamos a calentar ese fermento porque como también todos sabemos, nosotros cuando hablamos de destilación lo que jugamos es con los distintos grados de ebullición que tiene el líquido para poder separar compuestos. Nosotros sabemos que el agua a nivel del mar ebulle a 100 grados centígrados, mientras que el alcohol etílico, que es el que a nosotros nos interesa, a nivel del mar también evapora a 78,4 grados centígrados. Entonces nosotros todo el tiempo que estemos en esta frontera de temperatura vamos a evaporar alcohol que nos interesa a nosotros, el alcohol etílico, y vamos a dejar el agua en la parte de aquí. Obviamente va a haber alcoholes que tienen grados de ebullición más bajos, o sea, que salgan antes de estos 78,4, que estos vendrían a ser pues, las cabezas, que todos sabemos que no nos interesan, y después todo lo que vendría después de esos 100 grados, o otro tipo de compuestos, serían las colas, que tampoco nos interesan. Pues sabiendo que lo que vamos a jugar es con el grado de ebullición, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a calentar los mostos. Podría ser con fuego directo, podría ser por resistencias, podría ser con vapor, va a depender un poco del producto que queramos conseguir. Y después también otro punto importante va a ser los materiales que vamos a utilizar. Podría ser cobre, acero inoxidable, cristal, va a depender también qué consigamos y bueno, tiene pros y contras. Pero bueno, ya metiéndonos un poco en qué pasa, nosotros lo que vamos a hacer es calentar y a la que empezamos a calentar vamos a empezar a evaporar distintos tipos de congéneres. Obviamente primero se van a empezar a evaporar los más ligeros, los que necesitan menos temperatura para poder evaporarse, y a medida que va pasando el proceso cada vez se van a ir evaporando los destilados más pesados. Y aquí es donde vamos a tener que empezar a hablar de otro concepto muy importante, para mí yo creo que el más importante también de la destilación con la temperatura, que vendría a ser el reflujo. Que el reflujo vendría a ser la condensación que tenemos, pero no tanto la condensación que tenemos en el serpentín a la hora de sacarlo, sino la condensación que tenemos dentro del alambique. Cuando hablamos de reflujo, principalmente y también a grandes rasgos, vamos a tener que tener en cuenta dos: el reflujo vapor sólido y el reflujo vapor líquido. El reflujo vapor sólido va a ser cuando este vapor que va generando toca las paredes del alambique o cualquier elemento que le pongamos poder nosotros dentro del alambique, y ese cambio de temperatura que tiene externo con el interno hace que se condense y que caiga. Al entender esto ya empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene también la forma del alambique, porque nosotros con este tipo de alambique pues hasta aquí arriba van a llegar a la misma temperatura unos congéneres. Pero si yo, por ejemplo, tengo un alambique que en vez de esta altura tiene esta otra altura, a la misma temperatura los congéneres que me llegaban aquí ahora ya no van a llegar, van a tocar el capitel y van a caer. Entonces simplemente cambiando la forma del alambique vamos a conseguir tener un destilado con un perfil mucho más ligero, porque subiendo vamos a tener más ligero, o por el contrario, si tenemos un alambique con un capitel más bajo, vamos a conseguir
que los congéneres más pesados, a la misma temperatura, lleguen al capitel. Después de ver el reflujo vapor sólido, ahora vamos a ver el reflujo vapor líquido. Es un poquito más complejo de entender, pero bueno, vendría a ser el principio de las columnas de rectificación que todos también conocemos. Y lo que, bueno, hay 1000 formas también, pero bueno, para seguir con el concepto de caldera vamos a hacer uno bastante parecido. Y lo que tendríamos sería pues lo mismo, una caldera, y aquí lo que vamos a tener son las distintas columnas. Y vamos a tener igual la rectificación, el serpentín, y vamos a condensar. ¿Cuál vendría a ser la principal diferencia? ¿Por qué ahora aquí digo vapor líquido reflujo? Porque en los distintos platos lo que vamos a generar es una condensación. O sea, el sistema sería el mismo, calentamos, los vapores van subiendo, pero al llegar a esta columna van condensando. Y aquí lo que se genera es un líquido en las distintas columnas. Y este líquido lo que nos permite, o lo que funciona, es que nos permite que el vapor siga subiendo y se van concentrando en alcoholes. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto sería pues un poquito lo que sería el corte de una de las columnas. Hay 1000 formas distintas de hacer estos distintos platos. Esto voy a hacer uno relativamente sencillo. Y aquí, pues por condensación, va a tener líquido. Entonces, el vapor por estos pequeños sitios puede subir, toca con el líquido, las partículas más volátiles van a permitir, con la temperatura que tienen, van a permitir seguir subiendo y encontrarse con la siguiente columna, pero las partículas más volátiles, menos volátiles, las más pesadas, se van a quedar en el líquido. Entonces, lo que va a pasar es que el líquido cada vez se va a concentrar en partículas no volátiles, en partículas pesadas, y los vapores que van subiendo cada vez van a ser más ligeras. Como también tenemos claro que las partículas más ligeras son también las más alcohólicas, esto quiere decir que con las distintas columnas, cada columna más arriba, vamos a tener un vapor más ligero, vamos a tener un vapor más alcohólico. Pues espero no haberos liado mucho con esta explicación rápida de la destilación, y bueno, y seguimos con Fernando. Pues bueno, ya estamos aquí. Parece que como gallego atraigo la lluvia. Pero bueno, ya estamos con el alambique. ¿Qué tenemos aquí? Porque veo que es un poco distinto a los alambiques que estoy acostumbrado a ver. ¿Es un poco el típico alambique de aquí de aguardiente o tenéis alguna cosa Totalmente distinta? de acuerdo contigo. Más o menos un estilo de lo que hay aquí. Un poco diferente porque todos los alambiques, pues no, ninguno es igual al otro. Pero lo particular que tiene es que es hecho por un artesano de la zona de Cochancay, aquí en la zona alta, donde hay muchos alambiques tradicionales que hacen caña de azúcar. Lo particular es que es hecho a mano, cobre 100%, fuego directo. Fuego directo, muy importante. No fuego todos los directo. destilados ahora ya tienen fuego directo. Ajá, fuego directo. Y la columna tiene una doble destilación con 2 platos, pero muy especial diseñado para este tipo de jugos de... Entonces la columna lo que podemos hacer es como una doble destilación, pero solo cargando una vez el alambique, ¿no? Correcto. O sea, es mucho más efectivo en ese sentido, Así más es, rápido. más eficiente para después, no tener que hacer doble Y destilación. después también ahora entiendo mucho cuando lo pruebas, el carácter que tiene tan potente, me imagino que vendrá de esta columna. Viene de eso, viene de que el Capitol también tiene un diseño particular, diseñado para hacer solvezo, y parte de sus secretos, que por obvias razones pues no los puedo compartir. Pensé que te la va a sacar, pero no te la saco. Pues fue un trabajo de 2 años de investigación, de prueba y falla, prueba y error. Se juega con temperaturas y se juega con velocidades. Pues bueno, Fernando, ya me has explicado un poquito lo distinto de tu alambique, pues más o menos me podrías explicar pues un poquito más técnico para a los que les gusta un poquito más las cositas técnicas, cómo funciona, qué temperaturas tenemos. Es muy sencillo, una vez que conseguimos los 80 grados aproximadamente en la olla, ya comienza a salir alcohol. Alcohol, grado alcohólico de más o menos 76, 78 grados, dependiendo de los bricks con los que arrancamos. Pues ya la columna ya sí que te levanta mucho. Y la levanta, correcto, levanta mucho. Y comienzan a salir las cabezas y de ahí viene el cuerpo. Y de ahí vienen las colas. El cuerpo es lo que usamos para hacer nuestro famoso solvezo. Es principalmente lo que se usa. Y se le añade muy poquito de cabezas, muy poquito de colas, porque ahí se encuentran ciertos aromas
que le dan la característica particular a Solveso. Sí, yo siempre cuando también hablamos del mundo del whisky también siempre dice, ¿no?, que el maestro destilador es el que decide un poco los cortes y es donde pasa también la magia. Empieza la fermentación, pero después son parte de los secretos del destilador. Pues me encantaría, ahorita estamos en Cuerpos, que los pruebes para ver qué te parece. Un lujazo poder probar el producto. Pues muy bien, pues bueno, ahora que pasa ahora de probarlo con el buen sabor de boca, vamos a hacer un poquito una conclusión así de lo que hemos visto. Entonces, lo que tú desarrollaste es un producto que tradicionalmente se hacía con algo que se desechaba, que era como el mucílago, que no se solía utilizar, y después, bueno, también empezaste con la mezcla esta de levaduras entre endémica del cacao vuestro y la otra francesa, pues cogisteis un perfil distinto de producto. Y después también diseñasteis un alambique para generar vuestro producto. Entonces, un producto muy, muy de autor, se puede decir. Que es un y único en el mundo. Único, que es lo principal. Perfecto. Único primero, y con mucho orgullo te lo puedo decir, ecuatoriano. Pues me alegro, y vine específicamente a tu casa para poder probarlo. Bienvenido y cuantas veces quieras. Y ahora que, bueno, que tú me estuviste dando un paseo por todo, pues lo que te voy a hacer yo ahora es invitar a que te acompañes a una barra y te preparo un cóctel. Pues sí, me encantaría aprender. Muchas gracias. Pues vamos. Vamos. Pues bueno, Fernando, ya me explicaste un poquito, ya estuviste tú un poco en tu cancha, ahora te voy a invitar yo a la mía. Un poquito conozco ya un poquito más lo que tengo aquí. Ya con cosas familiares. Un poquito más y tenía pensado prepararte un cóctel, pero vas a permitir que prepare dos. Uno para ti y otro para mí. Yo cuando empecé cuando tuve la oportunidad de probar Solveso, lo que me gustó primero es el cuerpo y la estructura que tiene en boca, pero realmente no percibes el alcohol. O sea, es muy, muy limpio y está muy bien integrado. Después de ver los procesos, pues ya puedo empezar a entender por qué, porque realmente se cuida todo mucho. Y algo que me gustó especialmente es cómo funciona con la acidez. Con la acidez funciona muy bien y consigues bebidas muy, muy frescas, que la verdad es que es un producto que se mueve bien en distintos registros, pero yo creo que en ese es donde mejor de las partes que mejor se manejan. Solveso es muy versátil. Sí, y lo que te quería proponer en esta receta, a ver qué te parece, es primero hacer un guiño también a mi tierra con una reducción de Pedro Ximénez. Lo que hacemos es reducimos el Pedro Ximénez, pero a baja temperatura, con la ayuda de un rotavapor, para mantener todos los aromas que nos interesan en el proceso. Perfecto. Y va a ser lo que nos va a aportar también parte del dulzor a la mezcla. Tenemos estas notas de pasas, que yo creo que le quedan también muy, muy bien a Solveso. Y después de aquí tenemos otra preparación, que la verdad es que yo creo que le queda también muy, muy bien, que vendría a ser una variante de una receta clásica tiki, que es un falernum, que realmente es cáscara de limón, cáscara de lima, le ponemos almendra, que la grasosidad de la almendra alarga muchísimo el Solveso y la verdad que me gusta mucho, y después le añadimos jengibre y una pimienta muy, muy puntito ácido, que le queda muy bien, que es la pimienta de Sichuan. Y para darle el toquecito más aquí, pues ya sabes que te pedí que me tostaras un poquito de cacao por eso para... decía yo. Para darle un toquecito con la cáscara del cacao, que le da unas notas ahumadas muy, muy interesantes. Entonces, le añadimos un poquito del producto. Y también lo que vamos a acabar añadiéndole, pues sería el Solveso. Lo que me quedó la duda antes, que no te pregunté, es cuánto del jugo del cacao necesitaríamos para tener una botella. Bueno, para que tengas una idea, al grado alcohólico que sale la madre Solveso, digámoslo así, antes de rebajarlo con agua, el rendimiento está entre el 10 al 12%. O sea, por cada 1000 litros tenemos 110, 120, 100, 120 litros de pues la verdad Solveso. es que... se necesita mucho jugo para hacer una botella de Solveso. Pues vamos a aprovecharla bien entonces. Y después también lo que vamos a hacer es, pues ya que estamos aquí, pues para acercar un poquito también más a Barcelona, donde trabajo ahora, pues vamos a hacer utilizar una técnica que trabaja muy bien para esta propuesta, porque me enfría, me abre aromas,
pero no me diluye tanto, la mezcla, Ya. que vendría a ser la técnica de la aireación. Que lo que hacemos es abrir mucho el aroma Ya. y emulsionamos. Como vemos, generamos emulsión, pero no es tan agresiva para la mezcla. Y vamos a seguir manteniendo mucho carácter dentro del cóctel. Pues entonces ahora lo que vamos a hacer es enfriar bien el vaso. También vamos a utilizar un vaso que también me comentaste que tiene su historia, ¿no? Sí, ese vaso es hecho en la parte de la sierra nuestra por un artesano y son vasos modelo mazorca de cacao. Si tú lo ves, es una mazorca de cacao Sí, muy hecha en divertido. cerámica. Muy divertido. Pues bueno, pues lo que vamos a hacer pues sería eso. Servimos en la mazorquita. Y a mí me gusta mucho como la propuesta es tirando ácida. Ajá. Lo que le vamos a hacer es directamente también un cacao, el mismo cacao que teníamos antes por ahí. Un grano de cacao tostado. Sí, un granito recién tostadito. Y lo vamos a romper un poco. Y lo vamos a añadir dentro. Que por una parte vamos a tener la acidez que metimos en el cóctel y por otra parte vamos a tener el puntito amargo que nos aporta el grano. Perfecto. Y ahora pues rapidito me voy a preparar el mío para poder brindar contigo. Sí, la verdad Brindar es que... la visita. Y lo que voy a hacer es cuando antes me diste a probar la haba con el mucílago, pues lo primero que me vino a la cabeza también, teniendo el recuerdo del solbeso, sería directamente utilizar el mucílago, darle unas gotitas de acidez, muy poquito, simplemente para que levante un poquito y nos pueda recordar igual un poco a la fermentación, ¿no? Porque es encontrar un poquito de balance. Y le vamos a añadir un chorrito de solbeso. Le vamos a dar bien de frío. Solo de verlo ya me entra sed. Esto para enfriarlo. Sí, lo que hacemos es enfriarlo y lo diluimos un poquito, pero realmente no mucho. Y lo vamos a servir. Pues bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por acogernos aquí en tu casa. Gracias por la visita, pues aquí tú tienes una casa abierta siempre. Aquí esta planta que se llama el colibrí, donde nace Solbeso, pues es tu casa. Perfecto, pues yo me voy con muchísimo conocimiento de todo lo que me implica el cacao y Solbeso y espero que también el resto de la gente pues haya disfrutado de este viaje con nosotros y que bueno, que disfruten la vida. Salud.